Atención porque en este vídeo te voy a contar toda mi experiencia desde que empecé a construir agentes y automatizaciones hasta el día de hoy y te voy a enseñar a qué es lo que haría si yo tuviese que empezar de nuevo. Antes de empezar te quería comentar que he sacado un nuevo proyecto a la luz en el que la idea principal de este proyecto es enseñarte a automatizar, a crear agentes y bueno, luego también el diseño y la implementación y la venta de este tipo de sistemas. Todo lo que vamos a ver en este vídeo lo vemos en mucho más detalle dentro de la comunidad, vemos los sistemas que tienes que crear, cómo vender, qué precios poner, cómo aprender inteligencia artificial y mucho más. Entonces, bueno, si te interesa este vídeo, te dejo el enlace en la descripción. Si me pusiese en la piel de mi yo de hace unos años en la situación actual, la verdad es que estaría muy pero que muy abrumado, porque es que al final cada día sale una nueva tecnología, cada día sale un nuevo tipo de inteligencia artificial y de verdaderamente me costaría mucho, ¿no?, centrarme y verdaderamente ver qué es lo que tengo que aprender y qué es lo que no, ¿no? Qué es paja y qué verdaderamente es donde está el potencial de la inteligencia artificial. Además, también al final del vídeo, una vez que tengamos ya esta estructura clara, esta serie de pasos, te voy a comentar una serie de fallos que veo en muchas personas que al final intentan aprender inteligencia artificial y debido a estos pequeños errores, que yo también los cometí en su momento, pues el aprendizaje y al final la implementación se hace muchísimo más difícil. Empecemos por el principio. Lo primero que tienes que hacer, lógicamente, es intentar implementar la inteligencia artificial en tu día a día. ¿Y cuál es la forma más sencilla para conseguir esto? Simplemente empezar a utilizar ChatGPT. Yo ChatGPT creo que es la única herramienta que utilizo de forma diaria sin saltarme ni un solo día. Entonces, este es el primer paso para verdaderamente empezar a ver el potencial de la inteligencia artificial, también empezar a crearte tus primeros GPTs, tus primeros agentes, entre comillas, y bueno, pues sobre todo que empieces a utilizar la IA en tu día a día. Entiendo que si estás viendo este vídeo ya sabrás lo que es ChatGPT, ya lo estarás utilizando, entonces vamos a pasar directamente al segundo paso, que yo te diría que es el paso más importante y desde mi punto de vista, después de, bueno, de estos casi 2 años utilizando IA generativa, yo te diría que es el punto donde más tiempo te tienes que pasar. Con las automatizaciones vamos a crear la base principal a partir de la cual luego vamos a poder hacer cosas muchísimo más complejas, pero es muy, pero que muy importante que entiendas muy bien cómo funcionan las automatizaciones, que entiendas los conceptos básicos, que a través de estas empieces a implementar la inteligencia artificial, porque de esta forma vas a construir estos cimientos muy pero que muy necesarios para luego poder hacer cosas mucho más locas. Si has visto mi canal seguramente ya has visto que yo, bueno, soy bastante fan de Make.com y es que a mí me parece el mejor software, la mejor herramienta para automatizar procesos que existen en el mercado. O sea, ya está Zapier, hay otra que se llama Padly o algo así, está N8N, que bueno, eso ya hablaremos un poco más adelante, pero en lo que es cuestión de automatizaciones, no hay ninguna que tenga un diseño más sencillo, que funcione tan bien y que la curva de aprendizaje no sea muy pero que muy alta. Además, si eres parte de la comunidad, que como te he dicho, tienes el link en la descripción, te voy a dar 4 meses totalmente gratis del plan de pago de Make.com. Entonces, de esta forma es muy pero que muy sencillo empezar porque ya ni siquiera tienes que pagar el software, no invertir esta pequeña cantidad para poder empezar a crear tus primeras automatizaciones. Entonces, lo que sobre todo quiero que entiendas en este punto es por qué las automatizaciones son tan importantes y, bueno, por qué soy tan pesado, ¿no?, en que hay que aprender a automatizar sí o sí. Y es que al final las automatizaciones, luego cuando hablamos de agentes, hablamos de chatbots, hablamos de IAs que llaman, todas estas necesitan automatizaciones. Todas estas tienen herramientas, tienen acciones, que al final eso son automatizaciones. Entonces espero que ahora entiendas, ¿no?, el potencial que esto tiene, aparte de que lógicamente las automatizaciones se pueden vender, se pueden implementar, o sea, ahí hay un mundo entero de posibilidades, pero luego si incluso quieres escalarlo, quieres hacer cosas, no te diría más complejas tampoco, sino diferentes, como te he comentado, las sillas de llamada, oye, quiero crear un agente de inteligencia artificial, pues al final, quieras o no, vas a necesitar utilizar estas automatizaciones. Pero es que no es solamente que las vayas a utilizar, sino que también los conceptos que vas a aprender son muy importantes y los puedes trasladar fácilmente luego a estas otras verticales, ¿no? Pues por ejemplo, el saber qué es un webhook, el saber cómo conectarse a una API, el saber cómo funciona básicamente un modelo de inteligencia artificial. Esto, por ejemplo, son 3 puntos, 3 pilares que yo considero fundamentales y que, bueno, a través de las automatizaciones los puedes desarrollar y puedes tener muchísima confianza utilizándolos. Y luego, pues eso, pues al pasar a agentes es muchísimo más fácil crear estas acciones, conectarlo con API, desarrollar lo que es el agente en sí, etcétera, etcétera. Entonces, si vas a empezar a automatizar procesos, yo te recomiendo empezar por tu día a día, porque es que veo mucha gente, por ejemplo, que vende servicios de automatizaciones, vende servicios de inteligencia artificial y luego no utiliza ni las automatizaciones ni la IA. Entonces, si vas a vender algo, si luego lo quieres implementar a otras personas, el primer punto y más importante es que tú mismo te lo implementes en tus procesos de tu día a día. Si no, ¿qué le estás vendiendo a la gente? Entonces yo, por ejemplo, tengo esta automatización que también utiliza un poco de IA por detrás
Y lo que hace básicamente es que al final a mí el recordar reuniones, o sea, aunque vea en el calendario la reunión, siempre se me olvida, ¿vale? Me cuesta y al final eso me lleva a que hay alguna reunión que sin quererlo me la salto, no tengo otra. Entonces, ¿qué solución pensé? Pues digo, vale, si me las salto todo el rato, pues voy a crear una automatización que reúna al final todos los calendarios que yo tengo, que los tengo dispersos por todas partes, y me lo mande toda esta información a Slack. Entonces, de esta forma, todas las mañanas, a las 4 de la mañana, esta automatización se activa y me dice, oye, mañana tienes una reunión, tienes esta reunión a esta hora, a esta otra hora, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es la mega automatización que te va a cambiar la vida, pero el ir implementando estos pequeños sistemas poco a poco es lo que verdaderamente primero te va a dar más juego, es decir, te van a dar más ganas de crear más sistemas, utilizar más la inteligencia artificial, automatizar más procesos y luego también la confianza en poder llevar todos estos sistemas luego a implementarlos en negocios externos o en tu propio proyecto más personal. Quiero que te imagines que esto es un escenario de Make. Ya sé que mis dotes de dibujo no son las mejores, pero bueno, hay que ser creativos en la vida. Entonces tenemos esta automatización que me acabo de inventar, que pasa del correo electrónico, se lo pasa a ChatGPT, hace algo y lo lleva a Airtable. ¿Vale? Hemos creado nuestro escenario que nos funciona muy bien. Y esto está genial que te funcione. E imagínate que lo utilizas todos los días. Pues bueno, genial. ¿Cuál es el problema? Y es algo que yo me he dado cuenta, que el tener tú un escenario propio, a implementarle esto a otra persona, ¿vale? Es un mundo. ¿Por qué? Pues porque te surgen muchísimas preguntas que de primeras no te habías pensado. Oye, ¿cómo pongo un precio a esto? O ¿cómo se lo implemento a un cliente? Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Le tengo que cobrar algo? ¿Le cobro la IA? ¿Los softwares lo tiene que pagar él? ¿Lo tengo que pagar yo? Oye, pero también, ¿cómo diseño este proyecto para que luego el cliente quede satisfecho? Entonces, bueno, estas son algunas de las preguntas que yo, la verdad, cuando me ponía a vender mis primeros escenarios, me quedaba con cara y decía, bueno, vamos a jugar a lo loco. Y era literalmente la ruleta rusa. O sea, era, bueno, yo pienso que se hace así, yo pienso que lo haría así y pondría este precio. Y esto es un fallo que veo cometer a muchas personas y es que no tienen un sistema creado a la hora de implementar inteligencia artificial para otras personas. Y algo que me he dado cuenta es que tampoco es importante que el sistema sea perfecto, no hace falta que sea el mejor sistema, pero es muy, pero que muy importante tener un sistema y que tú luego puedas iterar sobre esto y ir mejorándolo. Pero si no tienes un sistema creado, si no tienes algo con lo que trabajar de base, es literalmente la ruleta rusa, como te he dicho, a veces te puede salir mal, bueno, más bien al revés, ¿no? O sea, en la ruleta rusa pierden más que ganas, entonces normalmente te va a salir mal y de vez en cuando puede ser que des el clavo y te salga el proyecto adelante. Pero sin este sistema no vas a poder iterarlo y no vas a saber por qué te está saliendo bien y por qué te está saliendo mal. Y esto es un gran fallo que ven muchas personas y es que se meten a crear escenarios y se piensan que eso ya es el fin de un proyecto de inteligencia artificial y ni mucho menos. El trabajar con los clientes, que estén a gusto, que tengan un precio, el que luego puedas volver a venderles más proyectos, etcétera, etcétera, eso yo te diría que muchas veces es más dolor de cabeza que el propio escenario en sí. Yo, por ejemplo, dentro de la comunidad enseño este flujo de un proyecto de IA y automatizaciones, que es el que yo suelo seguir. Entonces, como ves, primero partimos de un calentamiento, con una reunión de descubrimiento, realizan el pago, reunión de calentamiento, después empezamos a trabajar, empiezas el trabajo en el proyecto, creas desde plantillas, avanzas en el proyecto, luego actualizas iteras, es decir, hay que darle actualizaciones al cliente, sigues trabajando, sigues iterando, y luego también tienes que saber entregar este proyecto con una serie de documentos, con una serie de vídeos explicativos, y luego, bueno, buscar el siguiente servicio, ¿no? Hacer un upsell. Entonces, por ejemplo, esto es una forma en la que yo creo los flujos de mis proyectos de inteligencia artificial. Luego, obviamente, cada una de estas partes hay que entrar en muchísimo más detalle, pero para que te hagas una idea, lo que te quiero transmitir es eso, es que necesitas un sistema y a partir de ese sistema ya puedes iterar y puedes ir mejorándolo. Después, una vez que ya hemos aprendido, ya tenemos una serie de sistemas, ya sabemos más o menos trabajar con esto, tenemos confianza en las automatizaciones, es momento de pasar a las tres verticales que ahora mismo yo diría que lo están petando en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces tenemos los chatbots, tenemos los agentes y tenemos las inteligencias artificiales que llaman. Yo, sinceramente, el tema de chatbots no es un servicio que me termine de convencer. Obviamente hay muchísimo mercado, pero ¿cuál es el problema? Que me parece que este segundo, que los agentes de inteligencia artificial tienen muchísimas más posibilidades. Entonces, si tienes que elegir entre uno de los tres y no tienes algo pensado en mente, vete por los agentes porque son el futuro, ¿vale? Entonces, lo primero de todo te quiero explicar un poco qué es esto de agentes, porque hay mucha gente que habla de agentes de inteligencia artificial y yo creo que hay mucho mito. Entonces, vamos a dibujar aquí nuestro agente de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, la idea de los agentes es que son como una versión superior a las automatizaciones, ¿ok?
¿Qué es lo que nos permiten los agentes respecto a las automatizaciones? Como te he dicho, un agente es una inteligencia artificial que lo que tiene son herramientas, ¿vale? Tiene una serie de herramientas con las que puede hacer procesos. Estas herramientas al final son automatizaciones. Entonces, la única diferencia entre un agente y una automatización en sí es el agente en sí, el cerebro, ¿no? ¿Y con esto a qué nos referimos? Pues que al final una automatización generalmente se utiliza cuando es un proceso que es siempre ABC, 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 y se puede ejecutar de forma continua. ¿Qué es lo que pasa con los agentes y la importancia que tienen? Pues que estos agentes se utilizan en procesos en los que se necesita un razonamiento de por medio. Es decir, que si tú tienes un sistema que tienes que hacer que sea ABC todo el rato, pues no tiene ningún sentido crear un agente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de problemas que tienen las personas no son A, B y C, sino que, bueno, necesitamos razonar, necesitamos pensar, y es aquí donde entran estos agentes. Lo que tenemos al final, para que te hagas una idea, un agente es un modelo de lenguaje, ¿vale? Conectado, como te he dicho, a herramientas. Entonces, de esta forma puede pensar. Y si te fijas un poco, ¿vale? El modelo de los agentes es muy similar a cómo trabajamos los humanos. Y bueno, lo único que necesitamos es que los modelos de IA mejoren, los LLMs, para que al final puedan hacer tareas mucho más complejas. Porque tenemos, imagínate un humano, cuando está trabajando, tú le das una serie de herramientas, le das una tarea y tiene un cerebro para pensar y razonar. En verdad, esto es muy similar a lo que tenemos aquí. Por lo tanto, la idea un poco de los agentes tampoco es que sustituya aquí a las personas, pero verdaderamente que apoyen a las personas, que les ayuden con ciertos procesos, porque al final esta gente puede razonar, tiene estas herramientas y puede hacer una carga en una parte de la carga que tendría una persona en un trabajo, por ejemplo. Después, lo chulo también que tienen los agentes es no solamente cuando tienes un agente, sino que imagínate que tienes 5 agentes, ¿no? Entonces, cada uno de los agentes tiene una tarea, tiene una serie de herramientas y al final esto lo que nos permite es procesos mucho más complejos, dividirlos en procesos más sencillos y cada uno de los agentes pues hablen entre sí, con sus herramientas realicen acciones y al final de una tarea que en sí al principio es compleja, desglosarla en problemas más pequeños, que los agentes trabajen entre sí y al final que nos den el resultado final. Entonces, si quieres aprender sobre agentes y no te quieres meter en la parte de programación, la mejor herramienta actualmente es N8N, sobre todo, no tanto por la parte de los agentes, porque sí que es cierto que ahí se queda un poco cojo, pero bueno, para lo básico nos sirve, pero lo que pasa es que N8N nos permite conectar estos agentes directamente con automatizaciones y lo hacen muy pero que muy sencillo, ¿vale? Aún así hay otros softwares que también son muy interesantes, como puede ser Flowise. Flowise lo guay que tiene, ¿vale? Es que también es no code, pero está basado en 2 librerías, que son LangChain y LangGraph. ¿Y qué pasa con estas librerías? Pues esto de aquí son una serie de estructuras, son unas librerías de Python que son la base con la que todo el mundo ahora mismo está construyendo agentes. Entonces, Flowise, por así decirlo, es la versión no-code de estas herramientas. Y aunque sí que es cierto que en Flowise se pueden hacer muchas cosas, obviamente con LangChain y con LangGraph nos dan muchísima más flexibilidad. Dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre también chatbots y a ver si esto me deja borrarlo. Bueno, eso no me ha dejado. Voy a borrarlo con la con la goma de borrar. Entonces, bueno, ya los agentes, como te he dicho, para mí la clave. Si te tienes que mover después de automatizaciones, yo pasaría a agentes porque esto es el futuro. Pero si por algún otro motivo quieres irte con chatbots o con IA llamadas, oye, también es totalmente lícito y hay un gran mercado. Entonces, para los chatbots, te recomiendo empezar con BotPress, ¿vale? Yo es la que he utilizado siempre, me ha funcionado muy bien. Lo único que esto sí que te recomiendo hacerlo, porque es un error que yo cometí, es que si vas a crear chatbots, ¿vale? Es necesario, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, necesario que sepas conectar estos chatbots a WhatsApp, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el mundo, hay una tendencia muy clara ahora mismo de que la gente, todo el mundo que tiene una empresa, que tiene un negocio, que trata con clientes, al final para un cliente es muchísimo más sencillo hablar por WhatsApp que meterse en una página web, que meterse en cualquier sitio. Entonces, toda la atención al cliente ahora mismo se está intentando llevar a WhatsApp, todos los chatbots los están intentando meter en WhatsApp, entonces algo muy pero que muy importante si quieres dedicarte a eso es aprender muy bien a cómo implementar estos chatbots a WhatsApp. Esto es lo típico, la primera vez que lo vas a hacer te va a costar la vida y media, tienes que conectar 20.000 cosas, no sabes ni por dónde estás, te tienes que ver 20 tutoriales distintos, pero una vez que lo consigues hacer una vez, luego ya es siempre el mismo proceso. Entonces, es algo a tener en cuenta y que sí que te recomiendo hacer desde el principio. Y luego, para el tema de la IA en llamadas, esto también es un mundo muy, pero que muy interesante.
Aquí yo te recomiendo utilizar la herramienta de Vapi, es la que yo he utilizado y la verdad me funciona muy bien. También te digo, no he tocado otras, sé que están ahí otras como Blend AI, Retail, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo con Vapi AI sí que tuve que hacer un proyectito en el que me llegaron unas 1000 llamadas aproximadamente en 2-3 días y la verdad se portó muy pero que muy bien, me funcionó muy bien. El sacarlo, el proyecto fue muy sencillo desde Vapi y no hubo ningún problema. Entonces, oye, yo por ti, si quieres empezar, pues utiliza Vapi. Y lo chulo que tiene también la IA de llamadas, ¿vale? Es que no solamente llamar, sino que es lo mismo. Imagínate si tienes un recepcionista o una recepcionista, al final esa persona pues tal vez tiene en su pantalla pues tiene el Google Calendar para poder hacer la reserva, ¿no? Entonces, aquí volvemos a lo mismo. A la IA de llamadas hay que darle herramientas. Y estas herramientas además, bueno, además no, adivina en qué se traducen. Se traducen en automatizaciones. Y es que volvemos a lo mismo. Y ya sé que soy un pesado, pero es que es muy importante. El aprender a automatizar procesos es la clave para luego poder hacer todo este tipo de servicios y meterte en otras verticales. Pero vamos, sin ninguna duda. Ahora te quiero comentar uno de los errores que veo que más gente tiene a la hora de aprender inteligencia artificial. Y la verdad, si lo piensas, es que es una auténtica tontería, pero mucha gente le pasa. Y es que tienen muchas ganas de aprender, tienen muchas ganas de hacer cosas y directamente se ven 20 vídeos de YouTube y copian los escenarios y ven que les funciona. Y ya está, y pasan al siguiente, al siguiente y al siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, ahora mismo vivimos en una época en la que todo se busca que sea práctico, ¿no? Es decir, vamos a crear este escenario que hace esto, vamos a crear este escenario que hace esto. Entonces, nunca, ¿vale? Nunca nos paramos a mirar, no te diría la parte ni teórica sería, sino como las bases del por qué, ¿no? Es decir, nosotros, imagínate, tenemos una IA, voy a, como dibujo una IA, vamos a dibujarla así, esto es una IA, nuestra IA, y le hemos subido unos documentos, ¿no? Le hemos subido una serie de documentos, oye, nosotros sabemos que suben esto, pero ¿qué es el problema? Que mucha gente no entiende el por qué, qué es lo que hay detrás, cómo se suben estos documentos, qué son los embeddings, qué son los vector store, toda esta información que al final lo que nos hace al no saberla es que vamos a ir copiando de un lado a otro, pero en ningún caso vamos a aprender verdaderamente a nosotros poder aplicarlo, porque no tenemos esos fundamentos, esa base más teórica en la que, pues bueno, vemos que esto tal vez puede ser un RAG, por ejemplo, que dentro del RAG pues están, como te he dicho, los embeddings, que están los vector stores. Entonces, toda esta información es muy importante para luego poder llevar a cabo proyectos de inteligencia artificial. O sea, no es solamente copiar, pegar y ver que funciona, sino que el dar ese paso extra verdaderamente de aprender la parte teórica te va a hacer que puedas aprender muchísimo, muchísimo más rápido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.